Muy buenos días, querida familia. Y ciertamente es una familia porque no solo es literal, sino es espiritual el sentir. Y ciertamente también estamos siendo muy bendecidos. Soy muy bendecido al estar con ustedes. Es muy lindo estar de vacaciones y a su vez alabar a Dios, crecer en la fe, estar con el pueblo de Dios. Todo un prototipo de lo que va a ser esto en los cielos también. Lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana es hablar de la dignidad de la mujer. El pecado ciertamente en nuestra sociedad ha distorsionado los roles y lo vemos, no es ninguna novedad que en nuestra sociedad los femicidios existen y de hecho casi cada 24 horas hay un femicidio en Argentina. Y no es ninguna novedad que también no solo la dignidad de la mujer, sino el diseño, el rol de la mujer en la sociedad ha sido distorsionado. Todo esto como un antagonismo al machismo. Ha surgido una corriente, una ola verde muy avasallante en América Latina, que es el feminismo. Y nosotros queremos abogar en esta mañana por la feminidad cristiana, por la dignidad de la mujer en términos de cómo lo dice la Biblia. Y estamos rechazando de alguna u otra manera el feminismo porque de la misma manera que el machismo es una aversión hacia el género y el sexo opuesto, muchas gracias, así también el feminismo produce una gran aversión hacia las personas y una de las más grandes aversiones es el aborto. Cada año hay un holocausto de 50 millones de bebés que mueren en el holocausto catastrófico del aborto. Así que el ADN se ha distorsionado. ¿Y qué podemos decir nosotros como cristianos en esta mañana? ¿Cómo podemos responder como cristianos a una sociedad que se ha alejado del Señor? ¿Cómo debe ser el trato hacia la mujer en términos bíblicos? ¿Qué respuesta nosotros podemos dar a esta sociedad que ha distorsionado? El pecado distorsiona los roles y la dignidad de la mujer. ¿Cómo ha tratado el Señor Jesucristo a la mujer en la Biblia? ¿Y cuál es el diseño de Dios para con la mujer? Y todo esto Dios nos ha dejado a nuestro libre pensamiento, sino que nos ha dado una respuesta bíblica. Esto lo encontramos en la palabra de Dios. Y lejos de ser un mensaje exclusivamente para mujeres en esta mañana, esto es un mensaje para la iglesia del Señor, para el pueblo de Dios, para dar una respuesta a la sociedad. Esto es un mensaje para todo hombre, todo padre de familia, para saber cómo criar a sus hijos en el camino del Señor, en el camino trazado por la palabra del Señor. Esto es un mensaje para a los hombres, para saber cómo tratar a las mujeres. Esto es un mensaje para toda la iglesia, para saber cómo dar la dignidad correspondiente a la mujer de acuerdo a cómo Dios la ha dado en la palabra de Dios. Esto es un mensaje para adolescentes, para jóvenes que están creciendo y tienen que formar su vida en los carriles adecuados, en el diseño y en el rol de Dios. Esto es un mensaje para las mujeres, por supuesto, para que sepan que el Señor las ha tratado dignamente, y esto es un gran aprendizaje para nosotros los hombres. Bueno, y para empezar este mensaje temático, me gustaría que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Lo vamos a dividir este mensaje en dos puntos. En primero vamos a ver a la mujer como creada a la imagen de Dios. Y en segundo lugar vamos a ver a Jesús y la mujer, el trato de Jesús para con la mujer en el Nuevo Testamento. Pero de alguna u otra manera, y a vuelo de pájaro, vamos a hablar un poquito del diseño de Dios. El mensaje es la dignidad de la mujer, pero la otra cara de la moneda es el diseño de Dios para la mujer. Así que leemos Génesis 1, 26 al 28. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios, y los bendijo Dios, y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias,
que se mueven sobre la tierra. Bueno, evidentemente la creación del hombre es una categoría muy especial de Dios, a diferencia de todo otro ser viviente. Y la palabra allí para hablar de hombre, cuando dice en los 2 versículos, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego cuando repite, y creó Dios al hombre a su imagen, es la palabra hebrea Adán. Adán tiene 2 acepciones, una es un nombre propio, Adán, pero la otra acepción es el hombre, la humanidad. Y de hecho, esta palabra es una palabra paralela al alemán, por ejemplo, significa lo mismo cuando en alemán se dice Mensch. Es decir, el hombre como género humano, el hombre no en contraposición a la mujer, sino el hombre en contraposición al resto de las criaturas de la tierra. Cuando vamos a hablar de hombre, entonces vamos a hablar de esta manera muchas veces, hablar de todo ser humano que Dios ha creado a su imagen y semejanza. ¿Y cuáles son las características justamente de la mujer y del hombre? En primer lugar, ambos fueron creados a su imagen y semejanza. El texto dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa esto? Bueno, en primer lugar significa que nosotros de alguna manera reflejamos a Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para reflejar a Dios en la tierra. De alguna u otra manera, cuando nos movemos, cuando trabajamos, cuando pensamos, cuando señoreamos, cuando nos multiplicamos, cuando crecemos, cuando dominamos la tierra, expresamos algo de Dios, reflejamos algo de Dios, y un poco lo vemos en esta mañana, del amor de Dios, de la amabilidad de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Pero también ser creados a su imagen y semejanza significa que todos nosotros somos representantes visibles de Dios en la tierra. Somos sus representantes. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ha puesto al ser humano encima de todo animal, encima de toda otra criatura, para representar a Dios en la tierra. Somos sus representantes visibles. De la misma manera que un embajador en un país representa no solo la autoridad, sino que representa el deseo del presidente. De la misma manera que un embajador también promueve los intereses de su país en otro lugar, así también nosotros como cristianos, pero como seres humanos sobre todas las cosas, representamos a Dios y tenemos que promover sus intereses en la tierra. Por eso no es menor orar al Señor diciéndole: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. De alguna manera entonces, en primera instancia, la mujer, al igual que el hombre, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en segundo lugar, ambos han sido creados con igual valor y dignidad para Dios. Tanto el hombre como la mujer, insistimos, han sido creados con igual valor y dignidad. Y esto no es una cosa menor. El valor y dignidad es porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, y esto es algo maravilloso para nosotros. Ninguna otra perspectiva puede igualarse al cristianismo. Ninguna otra perspectiva puede ser tan asombrosa como la que tenemos en nuestras manos. Ninguna otra perspectiva puede ser tan maravillosa como el cristianismo. Es una manera de ver al ser humano, es una antropología cristiana, es decir, es una antropología, es el estudio del ser humano. Y la antropología cristiana es tan maravillosa porque al ser creados a su imagen y semejanza, el ser humano tiene valor y dignidad. No hay ninguna otra antropología que se le compare, y podemos contrastarlo con el modernismo. El siglo pasado fue un siglo en que el modernismo y el humanismo han sido las filosofías más preponderantes en la sociedad, en la humanidad, y de hecho ha provocado consecuencias trágicas en la sociedad. Es muy triste ver que las ideas producen consecuencias, y las ideas del modernismo, es decir, una filosofía de pensamiento que se ha alejado del Señor, ha abandonado a Dios como el centro del universo y ha decidido poner la razón como el Dios prioritario en la sociedad, y ha abogado por la filosofía, la ciencia, la tecnología y todo lo que tenga que ver con los descubrimientos humanos. Pero esta filosofía no puede causar nada bueno en la sociedad en términos bíblicos. Esta antropología, este pensamiento produce catástrofes, y de hecho el siglo pasado fue uno de los siglos más catastróficos de la historia de la humanidad. 2 guerras mundiales, la segunda de ellas provocó 50 millones de personas,
Y miren el paralelismo. Nosotros no estamos en la modernidad, pero sí en la posmodernidad. Y la filosofía relativista de pensamiento que hay en estos tiempos, el feminismo y toda esa ola avasallante avala el aborto, y cada año se produce una segunda guerra mundial cuando en el holocausto del aborto se asesinan 50 millones de personas. Tuvimos un siglo pasado con una crisis económica muy fuerte en el 1930. Tuvimos genocidios mundiales como el armenio, como el nazi. Tuvimos la preponderancia de medios de comunicación que se apropiaron del poder y de la influencia a las personas. Tuvimos genocidios, muertes, pestes, enfermedad, porque toda antropología que está lejos de Dios produce consecuencias trágicas. Y el ateísmo también produce esto. Hay personas que quieren vivir como si Dios no existiera y lo hacen así, pero aún así viven con préstamos al cristianismo, viven con capital prestado, pretenden tomar del cristianismo la moralidad y la ética del cristianismo como no matarás, y aún así vivir en una filosofía como si Dios no existiera. No obstante, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, tanto al hombre y a la mujer. Y por esto tenemos que abogar, por dar honor a la mujer como lo hace la Biblia. En primer lugar, dijimos que la mujer y el hombre han sido creados a imagen y semejanza. En segundo lugar, dijimos que ambos tienen igual valor y dignidad. En tercer lugar, ambos tienen el mismo o tuvieron el mismo acceso a Dios en el Edén. Ustedes verán muy bien en Génesis que no había ninguna interrupción a la presencia de Dios. Ellos podían acceder libremente y gratuitamente a la presencia de Dios en el Edén. No había interrupción hasta que el pecado llegó, hasta que la caída dominó al ser humano. Ellos podían libremente andar en ese lugar, caminar con Dios, disfrutar de Dios, y justamente hemos sido creados para eso, para disfrutar de Dios y gozar de Él por siempre. Dios debió haber sido su deleite exquisito, Dios debió haber sido lo más importante para sus vidas, Dios debió haber sido lo más sublime para sus corazones, y sin embargo decidieron alejarse del Señor y decidieron pecar. Pero coincidimos con Agustín de Hipona, que dijo cómo debe ser nuestro deleite en el Señor. Tú, Dios, ha dicho Agustín de Hipona, nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en ti. Hemos sido creados para el Señor y nuestros corazones van a estar inquietos hasta que reposemos en el Señor. En cuarto lugar, a ambos se le dio la misma responsabilidad, a Adán y Eva. Se le dio la responsabilidad de gobernar sobre la creación como coherederos de la gracia de la vida, y a Adán no se le dejó regir solamente la tierra, sino que se le dio una compañera adecuada, una ayuda idónea para que señoree juntamente con él. Y dice Génesis capítulo 2 versículo 18 al 25, que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Jehová formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, Adán tenía la responsabilidad de darle nombre a los animales, y como sabemos, si alguien le da nombre a alguien es porque permanece en su posesión. Adán fue responsable delante de Dios, era de su posesión los animales, y tuvo que dar nombre de esta manera a los animales, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo a Adán. Entonces dijo Adán, y esto no está en el texto, pero como decía un profesor mío en República Dominicana, dijo Adán: wow, esta es preciosa para mí. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue
tomada. Ustedes habrán notado que la creación de Adán fue por medio de la cual Dios tomó polvo de la tierra, es decir, un elemento material, algo físico, y también sopló aliento de vida sobre eso material, y de allí Dios formó un ser viviente. Y en mi perspectiva de pensamiento, Dios ha formado el ser humano y hay dos partes en el ser humano. Una es una parte material y una es una parte espiritual o alma. Esto se llama dicotomía. Pero cuando creó Dios a Eva, Dios la hizo de Adán y para Adán. Es decir, tomó una de sus costillas, fue el primer médico, pero también el primer padre en dar a una mujer, Adán, y Dios dio una compañera adecuada, idónea para Adán, por medio del cual él dijo: ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice la Biblia que estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaron. Me pregunto cómo habrá sido ese momento fabuloso y de agradecimiento y de asombro de Adán. Y me pregunto también si Adán ha tenido la misma perspectiva que un gran hombre que nos antecedió, que se llamó Jonathan Edwards. Y cuando se enamoró de Sara, Jonathan Edwards dijo unas palabras preciosas que me gustaría leer. Y paso a citar un cántico amoroso de Jonathan Edwards, un padre del gran avivamiento en Estados Unidos, y que cantó esta poesía para quien sería su esposa. Dicen que hay una joven que es amada por ese gran ser que hizo el mundo y lo gobierna, y que hay ciertas temporadas en las cuales este gran ser, hablando de Dios, de alguna manera o de otra forma invisible llega a ella y le llena la mente con un deleite sumamente dulce, y que apenas le preocupa ninguna otra cosa que no sea meditar en él. Es decir, que lo que le sorprendió a Jonathan Edwards era una mujer que meditaba en el Señor, que su deleite exquisito era el Señor, y agrega: tiene una maravillosa dulzura, serenidad y benevolencia universal de mente, Sara. Sobre todo después que este gran ser, que este gran Dios se le ha manifestado. Algunas veces se le ve en un lugar a otro cantando con dulzura y siempre parece estar llena de gozo y de placer, y nadie sabe por qué. Le encanta estar sola, caminando por los campos y las arboledas, y parece haber algún ser invisible que conversa con ella. Bueno, esta fue seguramente la experiencia también de Adán, de ver a una mujer y entender que, como dice 1 Pedro 3:7, ella es coheredera de la vida, ella es coheredera de la gracia, es la ayuda idónea. Pero en quinto y último lugar, la mujer, al igual que el hombre, ambos fueron bendecidos por Dios para ser fecundos, para multiplicarse, para llenar la tierra y estar capacitados para mantener el orden, dominarla. Tanto Adán como Eva fueron bendecidos por Dios, porque dice la Biblia: y bendijo Dios. Fueron bendecidos para multiplicarse, para sojuzgar la tierra, para dominarla, para cumplir con el mandato cultural. Y el mandato cultural no es otra cosa que sino gobernar la tierra, dominar la tierra para Dios y desarrollar una cultura que glorifique a Dios. Y permítanme hacer un paréntesis en este momento, porque quizá tenemos preconceptos en nuestra mente y pensamos que nuestra vida cristiana se reduce simplemente a venir un domingo a la iglesia. Y quizá por motus propia o por costumbres evangélicas creemos o naturalizamos que solamente el domingo es el día del Señor. Y solamente el domingo es el día espiritual, pero los otros 6 días de la semana son días seculares. Y esto ciertamente no era así para la historia de la iglesia, no era así para los cristianos que nos precedieron. Cada día es el día del Señor de alguna manera. Cada día es un día para honrar al Señor, cada día es un día para cumplir el mandato cultural, cada día es un día para glorificar a Dios en el trabajo, cada día es un día para evangelizar. Y de vez en cuando me encuentro con personas que están estudiando en la universidad, y es algo muy lindo. Y
le llevo a la reflexión a dichas personas a que es el lugar en donde Dios lo ha puesto para ser el misionero. Pensar que las universidades son el centro, el conglomerado de gente que luego en un futuro van a representar al país, van a tomar decisiones importantes, y la universidad es un lugar, un espacio de misión. Y si vamos con esa perspectiva de que el Señor nos está llevando a lugares para ser utilizados, para ser la sal y la luz del mundo, todo cambia. Y podemos ser fructíferos para el Señor y podemos evangelizar. Y en el trabajo, en el estudio, en la vida cotidiana, en el hogar, criando a los niños, son espacios para honrar al Señor y cumplir el mandato cultural. Así que Adán y Eva fueron creados de esta manera. Pero en segundo lugar, quisiera hablar de Jesús y la mujer. ¿Cómo fue el trato de Jesucristo con la mujer? Bueno, permítanme contraponer la concepción del mundo antiguo con el Señor Jesucristo. La manera radical en que Jesucristo trató a la mujer, la luz refulgente del Señor Jesucristo, la manera tan asombrosa que Jesucristo trató a la mujer, cortando con todos los tabúes de esos tiempos, la manera tan espectacular y la luz que el Señor Jesucristo llevó a la sociedad al tratar de la mujer, contrasta absolutamente con la oscuridad con la cual se trataba a la mujer. Porque, por ejemplo, en la griega clásica, una mujer era solamente una posesión del varón. Primeramente era una posesión del padre, pero una vez crecida era una posesión del esposo. La mujer también, cuando era divorciada, no se le daba ningún bien. Y aun cuando la mujer era violada, se la obligaba a irse de la casa y no se le daba ningún tipo de bien. En Roma tampoco era algo tan distinto. En Roma las mujeres se casaban cuando eran niñas. En Roma se casaban alrededor de los 12 años. Y de hecho no había discriminación de clase baja y de clase alta, sino que aún las personas de clase alta también se las obligaba a casarse. Octavia, por ejemplo, la hermana de Augusto César, se casó a los 11 años. En Roma también se aprobaba el infanticidio femenino, es decir, y según un filósofo, el filósofo Séneca, ahogar a un niño era una práctica aceptada y común en Roma. Según también el historiador Tácito, este consideraba que era intolerante que los judíos pensaran que matar a un bebé no deseado era una práctica mala. Era algo naturalizado, y aún lo que le parecía intolerante a este historiador es que los judíos pensaran que matar a un niño era algo malo, algo totalmente perturbador. En una de esas cartas que nos han llegado, un hombre llamado Hilarión le escribió a su esposa llamada Alice y le dijo: sabe que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo todavía en Alejandría. Te ruego que cuides a nuestro hijito. Y tan pronto como me paguen, te lo haré llegar el dinero. Le dice Hilarión a su esposa: si das a luz a un niño, si es varón, consérvalo. Pero si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo pues podría olvidarme de ti? Te suplico que no te preocupes. La concepción de este hombre es ciertamente llamativa. Este hombre era un buen hombre. Amaba a su mujer, extrañaba a su mujer, le escribió inclusive que no podía olvidarse de ella, que le iba a enviar plata en el momento adecuado, pero le dice: si te nace un hijo, bueno, críalo, pero si te nace una hija, desembarázate de ella, abortalo. La concepción judía no era tan buena tampoco. Las mujeres en la cultura judía no podían aprender la Torá, es decir, los primeros libros del Antiguo Testamento. No eran tratadas con respeto, ternura y amabilidad y aprecio. No se les dirigía la palabra en público. Y según un historiador, Flavio Josefo, muy famoso, la mujer es inferior al hombre en todas las cosas. Y cuando vino Jesús, sorprendió a todos con un trato exclusivo, particular, precioso a la mujer. Jesús elevó la dignidad de la mujer, el respeto y la amabilidad se notaban en su ministerio, las incluyó en su ministerio, y todos los libros de los evangelios hablan de la mujer y la ponen en un lugar especial, significativo. El libro de Mateo, por ejemplo,
es muy significativo en el papel que toma la mujer, especialmente en la genealogía, el nacimiento y la infancia del Señor Jesucristo. Mujeres son nombradas en la genealogía como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, pero también otras mujeres son mencionadas y tienen un papel muy especial en el nacimiento. María, Elizabeth, Ana. Otras mujeres también en el libro de Marcos son muy mencionadas. El libro de Marcos se preocupa especialmente de la evangelista por alabar a la mujer. Una mujer, por ejemplo, que se acerca con el flujo de sangre al Señor Jesucristo, es alabada cuando toca el manto del Señor Jesucristo y es sanada. Tu fe te ha sanado. Es alabada esta mujer. Otra mujer más adelante, una mujer sirofenicia, es contrastada con la incomprensión de los discípulos del Señor Jesucristo. Otra mujer más adelante, que era una viuda pobre, entrega todo lo que tenía, entrega 2 monedas, y también es contrastada con la arrogancia, el egoísmo de los escribas y la avaricia de los escribas que devoran las casas de las viudas. Y otra mujer inclusive es alabada por la generosidad de derramar perfume a los pies del Señor Jesucristo. Y es contrastada con la avaricia y la arrogancia, pero especialmente la avaricia de Judas. ¿Esto no podría ser vendido y tomar el dinero para dárselo a los pobres? La mujer es exaltada, es alabada en el libro de Marcos. En el libro de Lucas también la mujer toma un papel muy grande y privilegiado. Vemos mujeres, y resumo, no voy a tocar todo, pero vemos mujeres postradas a los pies del Señor Jesucristo, sentadas a los pies del Señor Jesucristo. Una mujer llamada María, la hermana de Marta, cuando ésta estaba, de acuerdo a la cosmovisión y filosofía tradicional, ocupada en lo que debía estar ocupada, en sus deberes, se queja delante del Señor Jesucristo, y María a los pies del Señor Jesucristo disfrutando de ese momento. Y los pies es algo significativo porque María está como una discípula del Señor Jesucristo. En ese momento no habían discípulos, de rabinos, de maestros, pero el simbolismo de estar a los pies, sentada a los pies, es el simbolismo de una persona que aprende y que está como discípula del Señor Jesucristo. Otra mujer también que derrama el frasco de perfume de alabastro delante del Señor Jesucristo. Es alabada porque entrega todo lo que tenía, y lo hemos mencionado, pero especialmente en el libro de Lucas se le alaba por estar postrada a los pies de Jesús. Y esto en el marco en que Jesucristo estaba en la casa de Simón el fariseo, y cuando estuvo en su casa, Simón no hizo nada por el Señor Jesucristo. Pero esta mujer besó sus pies, alabó al Señor, derramó sus lágrimas ante los pies del Señor Jesucristo y con sus cabellos limpió los pies del Señor Jesucristo. Y en el libro de Juan también hay grandes destellos y detalles de mujeres especialmente. Mujeres como María, la madre del Señor Jesucristo. Mujeres como Marta y María, a quienes Jesús amaba, al igual que Lázaro. Mujeres como María Magdalena. Pero, y sobre todas las cosas, me encanta el libro de Juan porque Jesucristo rompe todas las barreras tradicionales, mostrando la sorpresa y el amor por personas como, por ejemplo, la mujer samaritana. Ustedes recordarán que la mujer samaritana vio al Señor Jesucristo sentado sobre un pozo y se extraña y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber siendo una mujer samaritana? No solamente se había sorprendido porque era mujer y le hablaba, sino porque era samaritana también. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero las costumbres de la época implicaban que ningún hombre le hablaba a una mujer. Un esposo no le hablaba a una mujer, un padre no le hablaba a una hija, ni un hombre le hablaba a una extraña. Y sin embargo, el Señor Jesucristo se acerca a esta mujer, que era una mujer pecadora, era una mujer adúltera, pero se le presenta como el Mesías y como el agua de vida. Y aún sus discípulos no entendían qué hace el Señor Jesucristo. Se maravillaban de que hablaba con una mujer. Y en Juan capítulo 8 también hay una historia preciosa en la cual el Señor Jesucristo le es traída una mujer adúltera. Dice la Biblia que en el mismo acto de adulterio la trajeron estos religiosos. Y qué sorprendente es
¿Ella era la única que estaba adulterando en ese momento? Definitivamente no. ¿Y por qué no trajeron a un hombre? Porque definitivamente había un trato distintivo entre los dos, pero vemos la serenidad y la tranquilidad del Señor Jesucristo. Cuando lo presionaban a decir, la ley nos dice que tenemos que apedrear a esta mujer, el Señor Jesucristo en plena tranquilidad y serenidad escribe en tierra, con gran tranquilidad les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y cuando todos empezaron a irse uno por uno, el Señor le dijo, mujer, ¿quiénes son los que te acusan? Nadie. Tampoco yo. Y él evidentemente tenía la autoridad de hacerlo. Vete y no peques más. Jesús ciertamente trató a la mujer de una manera muy especial. Jesucristo era un filántropo, un amor por las personas tenía. Jesucristo amó a las personas. Su amor era incondicional. Su amor fue el motor que lo guió a ir a una cruz. Y en esa cruz sangriente, en esa cruz dolorosa, murió por todas las mujeres y por los hombres que creerían en Él. Y en esa cruz el Señor Jesucristo amó incondicionalmente. En esa cruz el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice un autor, John Piper, siempre donde el cristianismo arraigó profundamente sus bases en la cultura, el trato a las mujeres cambió rotundamente, mejoró. Y agrega, donde ha sido llevado el Evangelio y donde ha sido llevada la palabra de Dios y ha sido arraigado y comenzado a tener influencia en la sociedad, los hombres tratan a las mujeres con respeto. Y menos de eso nosotros no queremos para nuestra sociedad. Cuando, y voy concluyendo con alguna ilustración, cuando el famoso William Carey, el príncipe de las misiones modernas, llegó a la India, una de las prácticas que más le sorprendió fue la práctica conocida como el sati. Espero pronunciarlo bien. Y en esa práctica, cuando moría un padre de familia, un esposo, un marido, las mujeres eran atadas vivas al cuerpo del marido y se las incineraba y se las quemaba, porque de acuerdo a esa cultura, de acuerdo a esa religión, de acuerdo a esa antropología y cosmovisión social que había en India, ¿qué pasaba? Se creía que esas mujeres iban a acceder al cielo. Pero este gran hombre en India, que todavía, un país que por cierto sigue cosechando los frutos del cristianismo y de cómo el Evangelio entró a ese país, cambió ciertamente la cultura. Y tenemos que ser cristianos contraculturales y tenemos que tener el mismo corazón y la misma sintonía que hay en el cielo. ¿Qué hemos hablado en esta mañana? Bueno, hemos dicho y hemos desarrollado que la Biblia trata a la mujer con suma dignidad. Dignidad tal que la mujer ha sido creada, al igual que el hombre, a su imagen y semejanza, que tiene un valor y un honor único, que tenían el mismo acceso a Dios, y de hecho hoy podemos tener el mismo acceso a Dios a través de la cruz de Cristo, que han sido llamados a gobernar la tierra, a sojuzgar la tierra, y que a Adán se le ha dado una compañera y una ayuda idónea, y que ambos tuvieron un mandato cultural de gobernar la tierra. Y también hemos sido sorprendidos en esta mañana porque Jesucristo ha tratado a la mujer con gran dignidad, con gran honor. ¿Y cómo vivir nosotros en base a esto? Bueno, si somos hombres, en primer lugar, tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Si somos hombres, nosotros tenemos que aprender del mejor hombre que pisó esta tierra, el Señor Jesucristo. Y Él trató a las mujeres con dignidad. Y dice la Biblia a los esposos, pero hay una aplicación rotunda para todo cristiano que tenemos que ser iguales a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Se entregó por ella, porque el amor es sacrificio. Si somos hombres, tenemos que aprender que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Pero, como iglesia, ¿qué podemos aprender como iglesia respecto a esto? ¿Cómo podemos nosotros reivindicar el valor y la dignidad de la mujer en nuestra sociedad?
¿Cómo pueden las mujeres vivir bajo el diseño de Dios? ¿Cómo pueden hombres y mujeres glorificar al Señor en sus vidas de acuerdo a la dignidad innata que Él nos ha dado? Bueno, el Evangelio lo puede hacer. El Evangelio es la cura para el alma de las personas. El Evangelio es la cura para la sociedad. El Evangelio es la cura para la mayor enfermedad del ser humano, y esto es como una metáfora, el pecado. El Evangelio es lo que la sociedad argentina necesita. Y uno de los ministerios en el cual me he sumado este año, o mejor dicho, el año pasado, fue evangelizar sobre trenes. Una vez al mes íbamos con unos hermanos, con 15 jóvenes, a predicar a los trenes en Buenos Aires, en la capital federal. Y una de las cosas que más me asombró, realmente, hermanos, ninguna persona con un pañuelo verde en su mano, en su mochila, ninguna persona me aceptó un folleto cristiano. Recuerdo también un momento en que fuimos al Obelisco a marchar como ciudadanos, a reclamar a nuestras autoridades a favor de las dos vidas, en contra del aborto. Pero una vez terminado ese evento, entré al subte y personas me empezaron a cuestionar, a atacar verbalmente, a preguntar, a hablar, a cuestionar mi fe, mi pañuelo celeste que tenía en mi mochila. Hay una gran aversión, rechazo por las personas, pero es un rechazo principalmente al Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta a la sociedad, hermanos? El Evangelio. El Evangelio no es el ABC por el cual comenzamos el camino de la vida, obtenemos el perdón de pecados y ahora nosotros necesitamos doctrinas más trascendentes y más importantes para nuestra carrera de vida cristiana. No. El Evangelio es todo lo que tenemos nosotros para vivir vidas piadosas y que agraden al Señor. Ahora, la mujer puede vivir con gozo, finalmente, y alegría y satisfacción, de acuerdo a la dignidad y al rol y al diseño que Dios le ha dado para su vida. Sí, definitivamente. El Señor tiene un diseño para todas las mujeres. El Señor ha creado a las mujeres a su imagen y semejanza. Y si tienen preguntas respecto al diseño y al rol de la mujer, se lo pueden preguntar a sus pastores. La dejé picando. Y espero que este año también las mujeres se motiven a orar al Señor para buscar su dirección respecto a qué áreas pueden servir y glorificar al Señor en este año. Bueno, que el Señor se glorifique por medio de su palabra y podamos vivir de acuerdo a la palabra y al Evangelio del Señor. Vamos a orar para culminar. Gracias, Señor, por habernos creado a tu imagen y semejanza. Gracias porque nos has amado sobre todas las cosas. Gracias porque tienes un propósito y un plan para nuestras vidas, y nuestro deseo es que tu palabra corra, Señor, y que sea glorificada como lo fue entre nosotros. Nuestro deseo es que podamos vivir de acuerdo a la dignidad que tú nos has dado y que podamos tratar a las mujeres y las mujeres puedan vivir de acuerdo a la dignidad con que tú, Jesucristo, las has tratado. Este es nuestro mensaje, Señor, y este es lo que tenemos para ofrecer a este mundo caído, Señor, a Jesucristo y este glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.